bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negacho. El día de hoy es momento de hablar de The Flash, una película que se estuvo vendiendo como lo más épico de este año, como la película que necesitábamos ver y como otra vez lo mejor desde Batman The Dark Knight. Siempre dicen lo mismo, pero en fin, puede que la película no te parezca tan mala, pero seamos honestos, tampoco es la gran maravilla que decían los especialistas. Antes de iniciar quisiera contarte que desde hace algunos meses he estado ahorrando un poco para comprar una nueva computadora que necesito para seguir haciendo videos. Si gustas contribuir, puedes dejar un super gracias, un super chat en los streams, puedes adquirir una membresía o simplemente puedes compartir cualquiera de tus videos favoritos de mi canal. Cualquier opción que elijas está excelente y te lo agradezco mucho. Espero poder cumplir esta meta pronto para continuar haciendo contenido de manera más frecuente y mientras tanto, ojalá disfrutes de este video. No. Esta historia comienza con un Barry Allen tratando de conseguir algo de comida antes de ser llamado por Alfred para una emergencia. Y bueno, ya que Henry Cavill fue despedido y Wonder Woman está ocupada salvando a la familia, es el velocista Escarlata quien debe hacerse cargo de esto, regalándonos una escena que te deja bastante en claro cómo se va a ver el resto de la película, así que advertido ya estabas y te ibas a quedar hasta el final. Bueno. Es más, este video también lo estás mirando desde mi perspectiva, así que la edición va a verse así a partir de ahora. Con Batman ocupado en medio de una persecución tratando de recuperar un virus del fin del mundo, el velocista se queda en un hospital a punto de derribarse, salvando a tantas personas como le sea posible. El edificio comienza a colapsar, dejando caer a un montón de bebés bastante extraños, y esto preocupa seriamente al superhéroe, ya que no se decide entre rescatarlos o dejarlos caer por piedad. Bueno, ya en serio, al final sí logra rescatarlos a todos, pero solo para terminar con la existencia de estas criaturas usando sus propias manos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, ¡El Señor de la Noche! Batman cae de un puente con todo y virus del fin del mundo, siendo rescatado por la hermosísima Wonder Woman en su última aparición en este muerto universo fílmico. ¡Mi reina! Hasta siempre, Wonder Woman. Fuiste lo mejor de Batman v Superman. Para mí esta entrada es uno de los momentos más épicos del cine de superhéroes, y aunque su secuela no fue la mejor, aún así hacemos como que no existe porque la primera parte sí es muy buena. Antes nadie te tenía fe y ahora todos lloran por ti. Así es esto. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Bueno, tengo que correr. Sí, esta también es la despedida de Alfred Pennyworth, una versión distinta a lo que habíamos visto antes en el cine, pero aún así nos habría gustado verlo más tiempo en pantalla, y bueno, vamos a extrañarlo. ¿Cuándo te veré otra vez? Adiós, Flash. Sí, bye, Batman. Después de toda esta aventura, Barry regresa por su comida, llega tarde a su trabajo, conocemos a dos personajes que no vale la pena saber su nombre, Iris West también aparece para volver canon el corte de Zack Snyder y bueno, caemos en cuenta de que después de todos estos años, el señor Allen aún sigue preso por supuestamente haber asesinado a su esposa y ni siquiera los millones de Bruce Wayne pueden ayudar a declararlo inocente. El hombre ya se había dado por vencido, desgraciadamente no es el caso de Barry, quien aún atormentado por lo que le sucedió a sus padres, comienza a correr tan rápido. Sí, aunque no lo parezca, tan rápido que al atravesar una nueva barrera termina en este lugar donde literalmente puede manipular el tiempo a su antojo. Ya está hecho, perfecto. Mapache, qué porquería. Al regresar le cuenta a Bruce todo lo sucedido. Otra vez hacen referencia al corte de Zack Snyder y Barry está bastante convencido de que esta es la manera de salvar a las personas que les importan. Aunque el señor Wayne trata de dejar en claro que el pasado no debe alterarse, ya sabemos que Michael Keaton tiene que aparecer sí o sí en esta película, así que, alerta de spoiler, Flash lo arruina todo queriendo salvar a su madre. Esta también es la despedida de Ben Affleck, que a pesar de no ser una de las mejores versiones del murciélago y ser bastante incongruente con su personalidad de una película a otra, bueno, tenía un buen traje y su secuencia de pelea para salvar a Martha es lo mejor que se ha visto en un live action de Batman. Hasta siempre, Ben Affleck, pero no te perdono por haber sido tan estúpidamente manipulado ni por ser un asesino serial. ¿Cuándo te veré otra vez, mi... ¿Quieres ir a buscar algo de comer? Tal vez en otra ocasión. Después de una pequeña conversación con Iris, Barry Allen se da cuenta de que esas habilidades que lo convierten en uno de los seres más poderosos del universo son la clave para regresar en el tiempo y mover una lata de tomates para salvar a su familia. Tengo que salir. Ok, sí, pero
Y sí, después de una escena con gráficos de PlayStation 2 que no renderizaron las texturas, Flash logra su cometido, solo que antes de regresar al presente, sucede algo extraño. Un velocista siniestro aparece, sacándolo del cronoespacio. Sus padres están juntos y no se dan cuenta de que su hijo se ve como unos 10 años más viejo. Mamá, ¿y qué tal tu día? ¿Qué tal tu mes o tus últimos 18 años? Pero qué extraña pregunta. En fin, nuestro Barry Allen termina interactuando con el otro Barry de edad mental de 7 años hasta que cae en cuenta de que justo el día de hoy es la fecha en la que obtuvo sus poderes. Moria, además, soy cinta verde en capoeira y he estudiado muchas revistas. ¡Cállate! Una eternidad más tarde. Para no alterar su línea del presente, Barry ayuda a su versión joven a obtener habilidades especiales. Van juntos al laboratorio donde ocurrió el accidente, pero desgraciadamente las cosas salen muy mal para el Barry original. También sucede esto y al final solo uno de ellos tenía los poderes. El Barry Allen chiflado causa un desastre entero en la ciudad, accidentes de tráfico, cortes de energía, exhibicionismo, y solo así es que Ezra Miller entiende lo que sintieron las personas en Hawái cuando terminó siendo arrestado. No puede ser, ahora entiendo a qué se refiere todo el mundo. Esta versión joven se encuentra fuera de control y no escucha nada de lo que tratan de decirle. Las cosas empeoran todavía más cuando al día siguiente el General Zod llega a la Tierra para matarlos a todos. Este villano estaba buscando a Superman, así que después de explicar toda la trama de Man of Steel, ambos comienzan la búsqueda del resto de la Liga de la Justicia para evitar la muerte de tantas personas en Metrópolis. Lamentablemente, al buscar un artículo sobre Victor Stone, sin la foto de Victor Stone porque Ray Fisher se peleó con Warner, Barry comienza a notar que tampoco hay rastros de Wonder Woman ni Aquaman, lo que significa que esta línea de tiempo pasada no estaba encaminada a convertirse en su línea de tiempo presente. En esta línea de tiempo no existen otros metahumanos porque el haber salvado a su madre cambió todo tipo de acontecimientos en todas direcciones en el tiempo. Al parecer, Batman es el único héroe existente en el mundo, pero no es cualquier Batman, es aquella versión de los 90s interpretada por Michael Keaton que ahora se ve de esta manera. Muchos años han pasado, Gotham dejó de ser una ciudad insegura y por lo tanto dejó de necesitar al vigilante, quien ahora se dedica a hacer nada. Después de la pelea y explicarle al murciélago todo lo que está sucediendo, resulta que este Batman no solo es la mejor versión live action del personaje, sino que también es un experto en viajes temporales, explicando claramente lo que ya te dije hace unos momentos, que alterar el pasado cambia todo tipo de acontecimientos en todas partes. Una persona tendría que ser muy tonta para apostar con el continuo espacio temporal. Estás bien pecho. Bien pecho. Al ser ya un Batman retirado, este no acepta la misión de ir en búsqueda de un tal Superman para salvar el mundo, pero esto no impide que los Barrys accedan a la Baticueva para utilizar cualquier baticosa que pueda servirles en esta aventura. Y sí, tener de regreso la temática de los 90s es muy emocionante para quienes conocimos a Batman hace ya tantos años con estas películas y la serie animada inspirada en este estilo gótico. Sin embargo, el Barry joven lleva todo esto a un nuevo nivel de irritabilidad, que al fin le dicen que se calle de una vez. ¿Poderes? He hecho muchas veces en mi vida, pero no puedo. Es justo lo que describiste. Soy cinta verde en capoeira y he estudiado muchas revistas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No sabes la suerte que tienes! ¡No tienes idea! ¡Sí! ¡Gracias! Al darse cuenta de que este Barry Allen solo buscaba salvar a sus padres, Bruce Wayne finalmente decide regresar a la acción, encontrando esa nave extraterrestre que se estrelló hace algunos años en la Tierra. Al parecer, Clark estaba en posesión de unos rusos mercenarios y la misión para rescatarlo comenzaba ahora. Soy Batman. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Ingresar a las instalaciones no es complicado, pero muy pronto son descubiertos y emboscados por un pequeño ejército. Wow. Wow. Vámonos.
La cabina en la que encerraron a Superman puede abrirse, pero los héroes no encontraron a un Kal-El, sino a Kara Zor-El. Barry Allen insiste en rescatarla a pesar de todo. Seguían siendo perseguidos por los mercenarios e incluso estuvieron a punto de morir, de no ser por el Caballero de Gotham y su increíble poder de utilizar la cinta métrica y explotar explosivos explotables que explotan. Al recargarse de energía solar, Kara es capaz de derrotar al ejército completo ella sola, y una vez de vuelta en la mansión, nos enteramos de que esta mujer habla nuestro idioma perfectamente a pesar de que jamás ha caminado por este mundo. Y también ahora sabemos que Kal-El jamás llegó a la Tierra en esta línea de tiempo. Aún con la amenaza que representa Zod, Kara no está interesada en ayudar a los humanos que la encerraron por todos estos años, así que la única alternativa ahora era que el original Barry Allen recuperara sus poderes. ¿Quieres ayuda? Y el Barry joven se entera de que su madre está muerta en otro universo. Zod aterriza en nuestro planeta, asesina a un ejército entero y a pesar de ver a la kryptoniana a la distancia, pues no hace nada. De hecho, mientras Barry falla en el proceso de electrocutarse y sobrevivir, Kara tiene tiempo de regresar a Gotham y llevar al protagonista al ojo de una tormenta, donde después de todo recupera sus poderes. El equipo se prepara para el combate final. Flash está de vuelta, la S significa solo en cines, Blue Beetle este 18 de agosto. El murciélago acepta entrar al grupo, Zod no se movió ni un milímetro de donde aterrizó. Los héroes son atacados apenas al llegar y los trajes de Batman siguen sin poder girar el cuello. La pelea por el destino del mundo inició. Mientras tanto, el general Zod revela lo que ya sabíamos sobre el Códex en Man of Steel, solo que esta vez esa llave no estaba oculta en el pequeño Kal-El, sino en Kara. Al enterarse que su primo fue encontrado y asesinado, Supergirl revela un nuevo poder dándole a Zod la paliza de su vida. Tristemente, las cosas empiezan a salir horriblemente mal muy pronto. El batiavión es dañado y el murciélago decide estrellarse contra una de las naves que ya había visto que tenía un campo de fuerza, pero bueno. Estoy loco. Lo peor es que Supergirl es asesinada en un descuido. El villano obtuvo lo que buscaba y ahora el mundo estaba condenado. El Barry joven se siente tan abrumado por lo que acaba de suceder que decide regresar en el tiempo por una segunda oportunidad. Ahora Batman no dispara a la nave y en su lugar se enfrenta contra un kryptoniano que lo obliga a pelear en tierra. Aún con toda la probabilidad en contra, el murciélago puede derribar temporalmente a su enemigo, pero por desgracia, esto le cuesta la vida. No hay algo para hacer que vuelvas. Ya lo hicieron. No lloré ni cuando colgaron a mi padre por robar un cerdo, pero ahora sí. Supergirl es asesinada de nuevo por Zod y tras vencer a Namek y a mi amor Fayora, el Barry joven nuevamente regresa en el tiempo para intentar todo otra vez a pesar de que el resultado era el mismo en cada ocasión. Este era un evento canónico, diría Miguel O'Hara. Nuestro Barry ya lo había entendido, pero la versión joven no quería aceptarlo. Es entonces que aparece el villano más olvidable de los últimos años en cualquier película de superhéroes, Dark Flash, quien para sorpresa de nadie resultó ser la versión joven de Barry Allen, que había viajado por años a través del tiempo tratando de salvar su realidad. Todas estas alteraciones en el tiempo estaban causando el colapso de múltiples realidades. La Tierra del Superman de George Reeves, de Christopher Reeve y Helen Slater, de Nicolas Cage y del Batman de Adam West. A Dark Flash no le gustaba el Batman cómico, prefería al Batman filosófico y realista y por eso se negaba a detenerse. Revela que él se creó a sí mismo al sacar a este Barry del cronoespacio y, al tratar de matarlo, termina asesinándose a sí mismo, desapareciendo en el presente. Dile a mamá que la amo. No. Al final nuestro Flash regresa nuevamente a donde inició todo, y uno creería que después de todo el desarrollo, después de verse morir a sí mismo, después de ver morir a sus amigos, después de casi destruir miles de millones de vidas en distintas realidades, quizás habría aprendido la lección y no volvería a interferir en el pasado. Pero no, toma un disfraz, tiene una conversación con su madre, la distrae un rato, la abraza, se despide, deja esa lata de tomates en donde estaba, pero no se marcha sin antes mover la cámara de seguridad que servirá de evidencia para declarar inocente a su padre.
padre. Y sí, Nora Allen tuvo que morir, pero las cosas no regresaron totalmente a la normalidad. Aún con este hombre fuera de prisión, Bruce Wayne jamás recuperó la cara de Ben Affleck, y eso no es todo, sino que Barry logra encontrar a Arthur Curry, quien al parecer jamás se convirtió en Aquaman en esta línea alterada. Recuerda que me ayudas bastante dejando un like y un comentario en este video. Te cuento que estoy tratando de ahorrar un poco para comprar una nueva computadora que necesito para seguir haciendo videos, así que si quieres dejar un super gracias, un super chat en los streams, adquirir una membresía o si esta historia te ha gustado mucho como para compartirla con tus amigos, eso es más que suficiente para apoyar al canal. Trataré de seguir haciendo tantos videos largos como mi laptop resista, pero espero que entiendan que por ahora no puedo hacer tanto contenido frecuente hasta no repararla. Una disculpa por eso, pero regresando con todo este conflicto de DC en el cine, creo que lo importante es que este universo ya terminó. Ya no más Superman oscuro, arcos desperdiciados, actuaciones de pena ajena, historias innecesarias, casts que no convencen, jerarquías de poder, películas que no saben ni a dónde van, o al menos eso esperamos. Aún hay bastantes dudas sobre lo que James Gunn y Peter Safran van a hacer en el nuevo DCU. Ya tenemos algunos personajes confirmados para ciertos proyectos y bueno, solo queda desear que todo vaya por buen camino ahora que Warner ya no va a interferir en estas nuevas adaptaciones, lo cual ya es una excelente noticia. Todavía quedan para este año Blue Beetle y Aquaman 2, películas que ya no se pudieron cancelar debido a que ya estaban terminadas. Ahora que lo pienso, en su momento fui algo duro con esta película de Flash por su villano olvidable, sus malos efectos y su historia predecible. La califiqué con un 5 de 10, pero ya que la he visto nuevamente, le doy un 2. Pero cuidado, esa es solo mi opinión y a nadie le importa, así que espero que tú sí hayas disfrutado la película. De ser o no ser el caso, aún así déjame tu opinión en comentarios. Gracias por haber pasado por aquí, chicos, espero que les haya gustado este video, ojalá pueda verlos pronto y mientras tanto no me queda nada más que decirles. Mi nombre es Alex para el canal de Necacho. Hasta luego.